El siglo XV en Italia por Carol Galindo, Valentina Ibáñez y Julián González. Introducción. Bueno, el siglo XV en Italia. Entonces, con el siglo XV italiano comienza el Renacimiento y con este inicia la Edad Moderna. Este se caracterizaba por resurgir en todos los aspectos, rompiendo por manera la tradición medieval. Este anhelo surge por primera vez en el siglo XV en el país de Florencia, y a pesar de su debilidad, había logrado mantener su independencia frente a Milán, ya que éste quería ser el dueño de toda Italia. La economía florece gracias a la producción de la lana y de la banca, mientras que la burguesía mercantil muestra el poder y hace posible el renacimiento por medio del arte, ya que va adquiriendo fama, se compite junto con otras ciudades. Eh, los, los primeros grandes patrones de Florencia son los Médicis, ya que esta familia, ligada a la historia de la ciudad, desde los principios del siglo XIII se dedicaba al comercio y a las finanzas, principalmente a estas. El término Renacimiento alude a una etapa de la historia que comienza en el siglo XV italiano y extendía al siglo XVI por el resto de Europa. Pretende, eh, pretende resucitar la antigüedad grecolatina tanto en su cultura como en sus valores cívicos. Por otro lado, en la esencia del Renacimiento se encuentra un rechazo rotundo hacia todo lo medieval y un afán de obtener el puente directo hacia los griegos y los romanos. El hombre, plenamente consciente de su capacidad moral e intelectual, asume la misma función creativa para generar belleza y una vida digna, por lo que ya no se siente tan inferior. Si el dios gótico se humaniza para estar cerca del hombre, ahora el hombre, casi alcanza a Dios para sentirse más grande como él. Este aplica las matemáticas para manifestar una nueva relación entre el hombre y Dios, de manera en que el arte se transforma en una actividad intelectual, pues se entiende como un proceso de conocimiento objetivo, por lo que abandona el carácter artesanal que tuvo en la antigüedad y en la Edad Media. Por primera vez en Italia durante el siglo XV, las artes visuales obtienen el rango de artes liberales, concepto que retoma a Platón. Se refiere a aquellas ramas del saber que por fundarse en lo teórico corresponden a la educación de la nobleza, como lo son las matemáticas, la gramática, la retórica y la filosofía. La arquitectura y escultura. Entonces yo les voy a exponer la arquitectura y la escultura en el periodo de la Edad Moderna, más específicamente en el siglo XV al XVI. Bueno, en este siglo la arquitectura estaba basada en algunas características como lo son. Era autónomo, proporcionado, geométrico, centralizado, estático y unitario. Algunas de las características de esta arquitectura era que era con muchas medidas, muchas medidas, y se decía que estaba basado en lo cósmico, ya que era muy geométrico, y que también se basaba en las proporciones del ser humano, en la escala humana.
También otra de sus características es que todas las partes que construían una estructura eran muy detalladas, de manera que si una estructura estaba acá, esa fuera la única que obtuviera la atención y resaltara por encima de lo que lo rodeaba. Bueno, mm, mm, ok, entonces también les voy a hablar de la escultura. La escultura básicamente era crear algo, como si tú dibujaras algo, y eso llevarlo a un objeto tridimensional que tú pudieras tocar y palpar. Esto se hacía básicamente en tres fases, en las que dibujabas un boceto o un muñeco, bueno, lo que fuera, y eso lo llevabas a un molde de barro, y eso después se llevaba a un molde grande donde ya se podía empezar a hacer la escultura con todas las medidas necesarias. Se buscaba mucho que estas esculturas fueran de medidas reales y que fuera muy real a la vista de las personas que lo vieran. Bueno, algunos de los exponentes más importantes, de los autores más importantes, digamos, de la arquitectura, fue Filippo Brunelleschi, que ya lo vieron anteriormente, que fue un arquitecto, un escultor y pintor. Y se dice que fue el iniciador de la nueva arquitectura de esta época. En la arquitectura también hubo otro autor que se llama León Battista Alberti, es decir, este señor, que bueno, su obra más representativa fue el Palacio Rucellai, que está en Florencia, que también está aquí. Y bueno, en la escultura el mayor representante fue Lorenzo Ghiberti, acá, y que este fue el encargado de hacer la Puerta del Paraíso, que está ubicado también en Florencia. Es acá. ¿Listo? La pintura. La pintura en el siglo XV italiano tiene una base científica introducida por Brunelleschi. El espacio pictórico es profundo y las figuras ganan volumen gracias a la relación entre luz y sombra, lo que realiza los valores táctiles. Estas conquistas comienzan en la pintura mural, normalmente desarrollada en edificios medievales. Su gran protagonista es Masaccio. La superficie pictórica se presenta como un armazón de líneas. El objetivo es representar la realidad que se ve. Los objetivos pintados nunca serán iguales que los reales. El pintor no tiene más remedio que recurrir a deformaciones. Masaccio realiza pinturas creando una gran ilusión tridimensional con figuras sólidas. La Santísima Trinidad, una obra de él. Masaccio hace posible que la pintura se empiece a concebir como una ventana a través de la cual se percibe la realidad, en la que además de las figuras se incluyen edificios según el estilo de Brunelleschi, que contribuyen a establecer distintos niveles de profundidad. También en la primera mitad del siglo XV se encuentra Fra Angelico, quien es un pintor religioso ligado a la tradición gótica. Utiliza la arquitectura como medio para expresar un mensaje que encamina las almas hacia lo divino, a modo de predicación en su obra La Anunciación. En la segunda mitad del siglo XV surge una segunda generación de pintores, fundamentalmente en el ámbito florentino. Entre las obras de la época están La Batalla de San Romano, frescos en la iglesia de San Francisco Arezzo,
En general, las obras de la época están basadas en las líneas, la profundidad. Algunas obras de los artistas se inspiran en las estatuas antiguas. La mitología clásica tienen en cuenta la filosofía neoplatónica de los humanistas florentinos. Insisten en que todo el universo se relaciona con Dios por medio de un flujo espiritual constante que comunica lo terrestre y lo celestial, por ejemplo, obras religiosas. El nacimiento de Venus.